Ahora sí, papu. Ha llegado el momento de un billete que no se esperan. Para nada, papus. En realidad sí. Vamos a sacar esto. Esto es lo que les dije al comienzo del directete de que hay una chance de que esto salga mal. Hay una gran chance de que hayan problemas de índole técnica. Tomb Raider Remastered. No, loco, no. Elías me dice, che Remy, ¿sabés que el otro día soñé con tu Let's Play del Dishonored? Me levanté y cuando lo fui a ver recordé que estaba ante jugador 270. Puta madre, sí, perdidísimo. ¿Chances de volver a jugarlo? Sí, Elías, hay chance. Hay tantos juegos que quiero jugar, pero el Dishonored 1 y 2 están entre esos, Elías. Así que chances hay, papu. No lo des por perdido, porque sí. Hay chances. Hay chance, papu. Bueno, ahora vamos. Mira. Espérate que hago esto por acá. Tengo que venir para acá. Espérenme un segundito. Ajá, ahí. Bloodborne Demake. Ah, bueno, el Demake y después la versión esa que hicieron con la capturadora, cero. Bueno, chicos. Se viene, papus. Se viene. ¿Creyeron que se había terminado? No, papu. No, papu. Se sigue. Mirá. Pomba. Ahí estamos. Ahí está el título. Miren el título. Dice, ¿creyeron que la tortura se terminaba, papus? No. No se terminó. Se sigue. Cambiamos de escena. Montamos esto. Tuki. Y mirá lo que tenés ahí, papá. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es publicidad. ¡No! Mirá lo que es eso, papu. Mirá. Toca Ninja Gaiden 1991 de Sega, de la Sega Game Gear. Exactamente, papu. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto, papu. Mirá la calidad. Mirá la calidad de directete que tengo una Game Gear acá en mi mesa con una cámara 4K apuntándole desde arriba para que puedan ver esto. Miren lo que es esto, Mirá. 1988, por Tecmo, ¿no? Pero el juego salió en 1991. Tiene sistema de passwords también. Y hay una cosa que les tengo que comentar, porque se viene, como en todos los otros Ninja Gaiden, hay momentos de... ¿cómo es? Hay momentos de Blore que les tengo que dar de esta versión de Game Gear a ustedes. Pero a ver, ¿qué me dicen primero? A ver, tus dedos, a ver si es cierto que yo nunca dije que era pro, eso lo están diciendo ustedes. Se sacan cosas que yo nunca dije. Bueno, la capturadora del perro. Mirá si captura diferente con... Sí, es que es una capturadora, perdón, universal. Bueno, resulta que entonces hizo un manga. No, papá. No, soy un jugador promedio. Bueno, resulta, acá viene momento de Blore. Este juego lo lanzó Sega. Obviamente pasó consola portátil acá Game Gear. Pero, obviamente, con la licencia de Tecmo. Pero, ahí viene el pero, estoy diciendo bastantes peros. En la versión de Japón, que es esta, se sigue llamando Ryu. Pero de las demás le cambiaron el nombre. Le cambiaron nombre a personajes. También diálogos por temas legales. Supongo de la licencia ahí que adquirieron. No sé cómo es el tema, la verdad desconozco. Y fue desarrollado por una empresa diferente a Tecmo y publicado por Sega.
Y tema de dificultad, hay otra cosita que les tengo que decir. La versión japonesa, que es la que vamos a jugar, es más difícil que la versión americana. Así como yo venía jugando los otros Ninja Gaiden, y el 1 y el 3, la versión original eran más fáciles. Acá es al revés. La versión japonesa es más difícil que la estadounidense, europea o lo que sea. Así que sí. Acá se me da vuelta la tortilla de que veníamos haciendo. O sea, acá es más difícil, enemigos más difíciles, patrones más difíciles, y demás. Así que vamos a jugar la versión original, como en los anteriores, que es la más jodida. Que igual no es tan jodido como los otros juegos, pero puede ser rompeculo. Pero bueno. Y otra cosa que les tengo que decir. Al menos para esto, no encontré la musiquita, papu. ¿Se escucha bien esto? Vamos a ver si se escucha bien. Sí, creo que se escucha bien. Bueno, a diferencia de... espérate. Vamos ahí. Entonces, en esta versión sodomizan exactamente. Exactamente. Bueno, vamos a ir acá. Compartirlo de nuevo, como hago siempre, cada vez que cambiamos de juego. Ahí vamos, ahí vamos. Esto ahí. Acá. Tuki. Este acá. Tuki. Y este acá. Tuki. Listo. Bueno. Ahí estamos. Bien. Ya, una vez compartido. Vamos. Bien. Ya, cerramos esto. Dice, hola señor Spindon, ¿cómo anda? Buen sábado, señor Remy, ¿cómo andas, padre? Todo bien, todo bien. ¿Cómo anda, señor Domingo? También dice, buenas noches, puedo volver gracias al poder del patriarcado. Siempre al borde de ser funado, señor. ¿Cómo anda? Bienvenido, señor Domingo. Bueno, ahora sí, ya una vez compartido, vamos a darle al B7. Una cosita que les tengo que decir, que lo tengo todo acá preparado. Acto 1, asalto. Tenemos 3 vidas, pero tiene sistema de password, así que... Acá tenés. Mirá lo que es eso, papu. Mirá. Ninja Gaiden de la Sega Game Gear. Tenemos, obviamente, los gráficos son distintos. El juego es distinto, se siente distinto. Y eso que en cuanto a fechas no están muy lejanos, ¿eh? Y aún así se siente... Se siente distinto. Mirá la agachadita. Mirá. Mirá. Y la pega así. ¿Puedes pegar? Se siente que pega mucho más rápido. Y tiene tiempo también, así que debería de apurarme un poquitito, ¿no? Pero bueno. Empezamos bien. Es muy distinto visualmente. Es otra cosa muy distinta. Y tiene algo que acá directamente sube automáticamente con la flechita para arriba. Ya no tenés que saltar. Lo cual es una diferencia bastante grande con respecto... no soy. Con respecto a los anteriores. Deliciosa táctica, Pepu. Pará. Spindon me dice, no nací en esa época, pero tengo ganas de volver a eso, loco. Tan bueno, mira, estamos haciendo un viaje al pasado. Igual hay algunos que son bastante poronga que no los pienso ni tocar. Como el Trilogy, unas cosas que sacaron para MC2. No pienso tocar esos. Pero sí, esto se los quería mostrar, papus. La historia de los Ninja Gaiden. Se siente rara la animación cuando pega. Al spamear la pegada se siente como medio raro, pero bueno. Cosas de la época, papu. Uy, power up. Ahora vamos a probarlo. No es con la flecha para arriba, es con la flecha para abajo. Bueno, eso está un poquito cambiado. Esta va para arriba eso. Bueno. Pero sí. Hoy toca maratoncete de Ninja Gaiden, papus. Qué facilito. Igual me dice, ¡el timer, loco! Y bueno, me entretengo hablando. Uy, esto es nuevo, ¿eh? Bueno.
Eso no sé qué hace. Creo que me dio... Creo que me dio chi. O energía espiritual. Eso fue medio tramposo, la que me hizo ahí, pero bueno. Ponele que te la compro, papu. Y las botellitas azules no sé si son... Si es chi o si son potis de vida, me parece. Dicen, el señor Spaghetti dice, entonces si vas a jugar todo hasta los últimos. Puede ser, seguramente, seguramente. Bueno, primer jefe, papu, mira. Bueno. Pobrecito. La papilla que se está comiendo el papu. Yo solamente hago de... Me voy, vengo, me voy y le pego. Bueno. Sí, aunque la animación haya terminado, si me toca me... Tengo que tener cuidado con eso. Bueno. El hijo de puta solamente pega cuando me doy vuelta. Mirá el picarón, me quiere agarrar las nalgas. Mirá si me doy vuelta. Ah, bueno. Pa' tu casa, papu. Bueno, como esta versión no fue muy popular, que digamos, no tiene traducción. Pero, me tomé el tiempo de buscarles acá para poderles traducir lo más entendible posible los diálogos. Que igual el juego, la versión japonesa, no, la otra también. Pero, ¿cómo es? Resulta que en la versión estadounidense... Rami sabe japonés. No, lo traduje de antemano, se lo traigo a ganar. Yo quería saber japonés. No otaku de mierda sí soy, pero no sé japonés. Resulta que hay cosas que cambiaron de la versión japonesa a la estadounidense también, en el sentido al revés de lo que pasó en los anteriores. O sea, como esta versión es tan simplona en términos de historia y tiene algunas incoherencias, cosas que no tienen sentido, la versión fuera de Japón le añadieron cosas, además de cambiar nombres por temas de licencias que les dije que adquirieron y demás cosas, condiciones supongo, cambiaron la historia. Por ejemplo, en otras versiones la historia principal es que hay una gema de vida o algo así, que la tiene una princesa que fue secuestrada y una cosa así. Bueno, en la versión original eso no existe, eso fue agregado después, una licencia que se tomaron los gringos de añadir esa historia, porque el juego en realidad no tiene una historia muy interesante que vaya más allá de nada. Entonces, eso, que la historia que es como más conocida no es la original es mucho más simplona, que es la que vamos a ver acá. Pero bueno, acá lo tengo, van a ver qué cambio seguido, obviamente, para podérselos leer. Pero es acá. Bien. Bueno, dice... Acá. Ryo dice... ¿Por qué intentaste tomar mi espada? Le dice. Esa cara que tiene el tipo. La cara que tiene el tipo. Y le dice... Vas a encontrar la respuesta a eso. O encontrarás la respuesta a eso en el muelle de Kobe. Oh, esa hermosa espada, le dice. Y se muere. Y Ryo dice, ¿el muelle de Kobe? ¿Qué diablos está pasando? Bueno, acto 2, Smuggling. Que dice, ahí dice, la espada del dragón ha encontrado algo maligno entre sus garras. Y ahí Ryo dice, espada del dragón, llévame ahí, o guíame. Y ahí dice, a ver, ¿qué dice? ¿Qué? ¿Dentro de ese barco? Y empezamos el segundo nivel, pavos, y vamos en el barquito. Hijo de puta, bueno.
Esto ya nos hace acordar que estamos en un Ninja Gaiden, ¿no? Por las papeadas. ¿Qué me dicen? Spino dice, Ramiro traductor, me trae el recuerdo de cuando streameaste el Cuphead. Ay, la traducción del Cuphead, puta madre. Walt dice, pero sabemos que van a volver... ¿Qué? Pero loco, todos sabemos que van a volver los audios diciendo mierda random en japonés. ¿Te acordás, Wolf? Qué peligro, Me gustaría un día volver a hacer eso, que me mandaban audios por Facebook, pero no saben lo que me van a mandar. Pero bueno. Esperen que me voy a sonar la nariz. Ahí vuelvo. Ay. Sayori Mani me dice, mira la Rami-chan, lleva el japonés en la sangre, debe estar jugando vestida de maid ahora mismo. No, vamos. Ya le dije, tengo la traducción en un blog de nota que yo hago así, altabeo, y les voy leyendo. Yo no sé un carajo lo que dice ahí, no entiendo nada. No, me caí a la mierda por reírme. Me dio risa el rito. Cuando tira la granada. Bueno. 2 vidas, papu. Me comí una papeada. Pero bueno, por suerte hay passwords, como les dije. Así que si pierdo, porque sí, acá no... Acá en la versión original japonesa hay continuos limitados. No me acuerdo cuántos eran, pero sí son limitados. Si no recuerdo mal, era en donde son limitados, así que... Una vez que pierda, toca poner password y se retoma de... ¡Au! Y se retoma el nivel donde nos quedamos. Puta. ¿Dice? Nekomate Rami-chan diciendo... No, ni lo voy a leer porque casi lo hago encima, casi lo hago. Wolf Valguera dice, tendrás que traducir las cosas en otros idiomas para asegurarte de que no diga nada que no. Y sí, lo hice. Seba dice, ¿cómo que altavear? No levantar solo la mirada a la pantalla. Ay, tenés razón. Seba, me estoy delatando solo. Me estoy delatando solo. ¿Cómo que altavear? Ay, me cago en la puta madre. Bueno. Me refería a los audios de Facebook. No, pasa que, ¿sabés qué pasa? En este juego, señora Wolf, tuve que hacer eso, justamente. Tuve que traducirlo de japonés a español, pero también a inglés. Porque hay palabras que son... Hay palabras en japonés que no se puede traducir ciertos conceptos, que son cosas más abstractas. Es complicado. Entonces tuve que... traducir es todo un tema. Me parece fácil como pasarlo por un traductor y ya está. Pero sí, pongo en contexto. Exactamente, hay palabras que... Puta madre. Además que en este juego, como hay contenido que por limitaciones de la consola y de los cartuchos, de la época y todas las cosas, hay personajes que se nombran pero que nunca aparecen. Entonces, ves que nombran gente y dicen... ¡Oh! Esta está súper habilidad. Hay cosas que aparecen... ¡Uy, una vida! Gracias. Hay personajes que aparecen, o sea, que te nombran y que vos decís, ¿qué es esto? Y no entendés nada porque nunca aparecen. Los nombran una sola vez en todo el juego y ya está. Pero sí, es todo una ciencia, pero te referías a los audios. Pero mira, justamente diste paso a poder hablar del tema ese de las traducciones. Es tremendo. Gente que traduce, qué labor. Hay algunas cosas que pueden ser, entre comillas, sencillas, pero... Es jodido, es jodido. Rami-chan, traduce esto si eres tan... No pienso ni intentarlo, papu. Ay. Vamos. Qué bueno que puse pausa así no se me pasa el tiempo. ¿Cómo me pasa siempre? Bueno, ya llegamos al jefe. Sí, como les digo, el juego es cortito en comparación a los demás, ¿no? Puta madre. Tengo poderes y no los uso. Me equivoqué de botón, era para abajo. Ahí está. Hay que usar los poderes, loco, que para algo están, ¿no?
Au. Estamos igualados, ¿eh? Ahora sí tengo ventaja, ¿Qué haces, Pepu? ¡Una primera! ¿Qué dice? A ver. Río dice, ¿qué es esto? Y dice, al parecer el general Totenkopf tiene un negocio paralelo por aquí. Supongo que es el general que vencimos, ¿no? Ay, puta madre. Aquí dice, Spinón dice, ¿cómo? ¿Sale audios de Skype? No, no. Y dice, pero ¿por qué unos traficantes querrían conseguir mi espada? Eso que ven ahí es como una expresión, no es algo que se pueda realmente traducir. Como que algo le llamó la atención, ¿viste? A ver, ¿qué dice ahí? Dice, General Totenkopf. O sea, piensa que yo soy el general que acabamos de vencer, ¿no? Y dice, el señor Seiru está esperando su carga especial. Me pidieron que fuera al edificio del dragón azul en Hong Kong. O sea, que nosotros fuéramos al edificio azul de Hong Kong a entregar la carga especial, ¿no? Mirá, se ve como agarra el coso de la radio ahí y todo. Le dice, entendido, lo llevaré enseguida. Bien. Y ahí dice, me pregunto qué habrá pasado con Aono, el ninja No y Ryuken. Esto es algo que vos lo lees y decís, pero qué verga es esto, porque te están nombrando gente que no te han presentado, que no has visto y que tampoco vas a ver porque no existen en el juego. Así que son cosas que solamente salen en el manual, y además en el manual japonés, porque el manual de afuera no tiene esto. Entonces es un dolor de huevos. Es bastante jodido. Pero les voy a decir, básicamente el primero, que es Aono, dice que es un aliado de Ryu. Acá lo tengo, altavié, obviamente, para poderles leer esto acá. Dice que es un aliado de Ryu que le proporciona información importante sobre los movimientos de Bloody Mold, que es como el malo maloso del juego. Dice que es un contacto dentro del clan dragón y se asegura de que Ryu esté preparado para los desafíos que se le presenten. Dice que su presencia está... o sea, básicamente su presencia existe en el juego para reforzar la idea de que no estamos solos, que no es Ryu contra el mundo, sino que tiene gente, que es parte como de algo más grande, una organización, ¿viste? Que no está solo. Para eso nombran gente ahí que nunca vas a ver, como de, no está solo Ryu, ¿viste? Igual esto me parece que lo está diciendo Ryu, no el de la radio. Me parece que es como un pensamiento del de me pregunto qué estarán o cómo, ¿viste? O qué les habrá pasado. Manuelero dice, nice lore, si tan solo estuvieran en el juego. Sí, ¿no? Y bueno, el otro, que acá lo tengo también, el No, que dice ahí, es básicamente lo mismo que Aono. No más que se le describe en el juego como un guerrero hábil y valiente, dice acá. Que ayuda a Ryu a rescatar, si fuera la otra versión, ¿no? Ayuda a Ryu a rescatar a la princesa, que eso acá no existe. Así que sería solamente el tema del Bloody Mold, que es como el malo maloso. No afectaría en la versión americana. La versión americana tampoco aparece, pero también lo nombran. Me parece que lo nombran. No sé, tendría que ponerme a buscar videos en inglés a ver si lo nombran o no. Pero ni idea. Pero bueno, le da más importancia a No que a Ono en el lore, ¿no? En la historia. Porque se llega a mencionar que fue él el que ayudó a debilitar las defensas del malo maloso para cuando Ryu llegue a donde tiene que enfrentarlo. Como que lo ayudó a aliviar la carga. Es más valioso que a Ono. Sería. Y el último que nombran ahí, que es Ryuken, es el padre. Es el padre de Ryu. Ni más ni menos. Es el padre de Ryu. No aparece ninguno
En el juego por temas, obviamente, limitaciones técnicas, la consola, que no ponían ahí más cosas, el espacio y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno. Ese era el pequeño deep lore que les quería decir. Y acá Ryu dice... escucha, conseguí la espada del dragón. Por favor, informa de esto al señor Seiro también. Y ahí dice... Y entonces, después de la matanza, supongo que se refiere a la matanza que hicimos en el barco, ¿no? Acá dice, ese es el edificio Aono. Eso es algo que no entendí, porque es como el nombre del aliado de él. Y eso no encontré información en ningún lado que me explique por qué el edificio se llama igual que su aliado. No encontré... O sea, no hay lore, no hay nada. Es raro, no encontré información. Pero bueno, juega en el año del choto, no mucha gente lo conoce, entonces no hay mucha información. Pero bueno, dice, bueno, vamos a espiar desde afuera. Y empezamos, vamos, con las hermosas ventanas que parpadean. Pero así, nivel enteramente vertical. Nos tira maceta encima. Es como de, ¿qué hace ese loco ahí trepando el edificio, papu? Caguémoslo a macetazo. Ya tenemos habilidad, con esto podemos romper las cosas. Toma, papu. Easy. Ese bicho de mierda de los demás Ninja Gaidens también está en este. No nos salvamos, papus. Ay, le quiero pegar y no puedo. ¡Bueh! Me apareció un Chucky Chan. ¡Ah, bueno! Bueno. ¡Ay, no alcancé a tirar la habilidad! Ahí está. Bien, bien. Puta madre, es que no me dejan hacer nada. Hizo, agarré putí de vida, bien. Se pudo, se pudo. Este supongo que es el señor Seiro, ¿no? Ay. A ver, un viejete ahí. Entramos por el techo, como vieron. Walt dice, lo gracioso de los juegos de ese entonces es que como para la gran mayoría el lore era solo un plus y no algo relevante, lo poco de lore los devs tenían solo salía a la luz en manuales, revistas, material promocional o en entrevistas. Sí. Por eso justamente en el Ninja Gaiden 3 pasó que la versión americana quitó por completo, la versión estadounidense quitó por completo diálogos o escenas enteras, porque como de, esto no es importante, papu. Historia, ¿qué es eso? Acá venimos a saltar, a matar bichos, a pelear con jefe. Acá no venimos a leer una historia. Y se nota mucho esa diferencia mental. Puta madre. Puta madre. La Hitbox es media rara porque veo que a veces como que toco la bala y no me hace daño. Hay algo raro en la Hitbox, ¿eh? Hay algo bastante raro en la Hitbox. ¿What? ¡Ah, bueno! ¡Se sacó la... ¡Ah, la mierda! Se sacó el saco, se sacó el traje y dijo, ¡a la mierda, papu! ¡Te voy a papear! Parece que los jefes, eso lo vi en el primero también, tienen unos iframes igual que nosotros cuando les pegamos. Entonces no podemos spamearles golpes a lo que estoy viendo. Así que ten cuidado con eso. Está como pegando saltito en una pata. ¡Facilito, Pepu! Uy, ¿qué dice? Oh no, ¿gas? Wolf dice, hablando de Jackie Chan, Rami, ¿jugarías Jackie Chan en el Super Master de la Play 1? Wow, bueno, otro juego a la lista, papu. Acto 4, Counter Attack. ¿Qué dice? Bueno, dice, ¡ey! La traducción sería, podemos decir, suponete que es la expresión americana de wakey wakey.
Wake up, le dice, despertate, papu. Arriba, arriba. Y le dice, así que al fin te despertaste, idiota. Estás en las ruinas de la India. Vale, le voy a sacar captura a lo que me mandó Wolf. Porque me mandan juego y a mí me gusta sacar la captura para después buscarlo. Porque obviamente se va a la lista de cosas que quiero ver. Y si me gusta, se le puede dar visita en algún momento, ojito. Dice... ¿por qué en la India? Qué largo, ¿eh? Dice... esta es nuestra base. Fuiste capturado y aquí es donde te han traído. Ya te voy diciendo que no puedes salir de aquí. Y ahí ya te voy diciendo que no puedes salir de aquí. Y lo otro que le decía ahí abajo era... y ahora dime, ¿dónde está la espada? Le preguntó ahí. Y Ryu dice, la espada del dragón. ¡Acá la tenés, papu! Le dijo. ¡Acá la tenés, papu! Y aparece acá, obviamente tiene toda la pinta de malo maloso. ¿Qué dice? Parece que puede invocar la espada del dragón cada vez que la necesita. Tendré que derrotarlo para conseguir la espada. Bueno. Siguiente nivel, vamos. Quiero ver qué hay arriba. ¿Cómo agarro eso que está ahí? Ahí está, papu. ¡Ay, qué rico! ¡Qué bendición! ¡Ah, la mierda! ¿Y eso? ¿Ese con el que hablamos? No tengo idea. ¡Ah, bueno! Es rarísimo este juego, En serio, es rarísimo, loco. ¡No! No, qué hijo de puta. Si lo tocas y te quedas atascado dentro de su cuerpo, te hace un daño constante que te super instapapea. Qué hijo de puta. Hay que tener cuidado con eso. Bien. Bueno. Varias fases, qué bonito, ¿no? Eso, así, así, así. Puta madre. No. A veces pega para arriba y a veces para abajo. Uy, lo timeo mal, loco. ¡Facilito! Dice... Mientras tanto, países de todo el mundo se preparaban para la guerra. Ah, la mierda. Bueno, decía que poco a poco fueron preparando sus fuerzas militares. Y acá dice, una idea en común que lleva a la destrucción, guiada por una sola persona. Y esa persona es... Silencio de intriga. ¡Mi amigo Shragan! Dice. Acá hay otra cosa rara. Porque al parecer es un personaje importante, el Shragan, o como se pronuncie. Pero nunca más se lo menciona en todo el juego.
Y resulta que en los manuales tampoco se lo menciona, entonces no sé dónde o si es que hay algo, tal vez no, pero es un amigo del jefe maloso que en ningún lugar se habla de él, no hay descripción, no hay absolutamente nada. Así que, a no ser que, no sé, es raro, es raro. A no ser que la palabra Ragan haga referencia a otra cosa, pero no creo, porque me puse a investigar y sí dice que es como un amigo del malo, entonces es como raro, ¿viste? Es raro, es extraño, pero el juego en sí es un juego extraño. Así que se rescata lo que se puede. Pero bueno, siguiente nivel, chicos, vamos. Y dice, se va, dice, Super porque esta historia entonces. ¿Cómo? Super porque esta historia entonces. Se va de. Escribís así, mi cerebro que no da, no puedo descifrar lo que me querés decir, papu. Bueno, me quedé atascado en los pinchos, qué bonito. El ruidito de caída me encanta. Usan el mismo ruidito que con las granadas, me encanta, loco. Puta madre. Era por arriba. Ué. Quería cagar el pájaro, ¿eh? Uy, eso, ¿cómo no me dio? Bueno, nivel de pilares. Wolf dice: ah, el tropo de sacar personajes sacados del culo. Es decir, siempre estuvieron ahí. Exactamente, papu. Exactamente, papu. ¡Ole! A mí no me vas a cagar, papu. Uf. En serio, hay cosas que no sé cómo no me hacen daño. Es raro. Ya empieza. Esto sí me va a romper los huevos. Un poquitito. Puta madre, me cago en la... ¿En serio? Era por abajo. La cagué, y la cagué bien feo. ¡No! ¡No tan abajo! ¡No tan abajo, papu! ¡No tan abajo! Dale, papu. Bueno. Hija de puta. Se queda como en un espacio fijo en la pantalla, ¿la vieron? Hay como un iframe durante la animación donde no me pueden pegar. Está bonito. La señora Wolf dice que ese sonido de caída le quita la poca seriedad que le queda al juego. Como que poca seriedad. Como que poca seriedad, pobre Ninja Gaiden. ¡No! Uy. Ya que sí está chistoso. ¿Para qué vamos a mentir, no? Sí está chistosito el ruido. Acá ya. Sí hay que pensarlo un poquitito más, ¡Qué cómo se la pegué! Hijo de puta. Uy. Vamos. Rápido. Aprovechemos. No aproveché nada porque no me pegaron ni los pude tocar. ¡Ay, qué parte jodida! ¡Fácil! Es que, en serio, el tema de los iframes es algo bastante... Este juego está un poco roto con eso, los tiene un poco rotos. Pero bueno, Cero dice, me recuerda al juego del perro de la escopeta. Ah, ¿cómo se llama? ¿Estás hablando del Duck Hunt? ¿Se llamaba, no? ¿Algo así era? Viejísimo, pero yo me acuerdo que lo jugué. ¡Hijo de puta! Casi me tira. Me pegó, casi me tira, Bien.
Acá es por abajo, lo tengo clarísimo, por abajo. Ir por arriba a lo mejor se puede, pero sería complicarme la existencia, así que bastante me la complico jugando estas cosas. Hijo de puta, ¿podés? Eso, ahí está. Bien. ¡Facilito, papu! ¡A la primera! Dice... bueno, has llegado hasta aquí. Sorprendente. Dice, sin embargo, lamento decirte que llegaste un poco tarde. Dice, la Tercera Guerra Mundial ya es un hecho. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Y de esas ruinas que queden, nacerá nuestro nuevo mundo. Y Ryu le contesta. La concha de su puta madre. Bueno, le está diciendo como de... No, eso es lo que le dijo. No, no, no. Eso no le dijo. Dijo la concha, no. No, como que le dijo de qué carajo estás haciendo, papu. ¿De qué mierda estás hablando? La concha de tu hermana. No te lo voy a permitir, papurri. Bueno, no, hablando en serio, no es que está hablando Ryu, sino que sigue hablando pero está mostrando ahí. Hablando en serio. Y le dijo, estoy muy agradecido contigo. Y acá mientras muestra la espada, lo que dice es, verás, recibí un regalo, un don, dice. El poder de controlar la mente humana. Pling. Inserte pling. Y acá mientras está mostrando la espada dice, y para maximizar ese poder, para poder usar ese poder, era esencial, era clave el poder del dios dragón, que está en tu espada. Y acá le dice, te traje hasta aquí para poder controlar a Fang Li. Fang Li no tenemos ni idea de si es un ser, de si es una deidad, de si es un demonio. No tenemos ninguna referencia ni absolutamente nada de lo que es Fang Li. Pero vamos a verlo y más o menos nos podemos hacer una idea. Pero bueno, Ryu súper abre los ojos y dice, ¿qué? ¿Nani? Dice. Y dice, parece que finalmente lo has descubierto, estúpido idiota. Finalmente te has dado cuenta, estúpido idiota. Y ahí dice, pero ya es demasiado tarde. La Tercera Guerra Mundial se viene. ¡Bacamono! Exactamente, Manuel. Exactamente. Ah, bueno, mirá cómo sacó los brazotes ahí. Dice, ahora todo lo que me falta es derrotarte y tendré a Ryuri en mis manos. Ven, acá hay una cosa que tiene que ver con lo que hablaba antes que mencionó la señora Wolf. Bueno, mencionó otra cosa, pero salió el tema justamente. El tema de la traducción, de qué es Ryuri. ¿Qué significa Ryuri? Porque puede ser una persona
Pero dado el contexto, la palabra Ryuri, traducida en este caso, más que una persona, lo que tiene sentido en el contexto que estamos hablando es que es algo más simbólico la palabra Ryuri, como si fuera una referencia justamente a la fuerza de la espada, ¿no? Del dios dragón o del clan dragón, la energía de la espada. Y al decir esto, que se llama Bloody Mold, este es el malo, lo que quiere afirmarnos es como que al tener eso, que lo tendrá en sus manos, como de al fin voy a tener... además se puede interpretar como algo literal, que es el poder del dios dragón, o como algo más simbólico, como de que si se refiere a los valores del clan dragón o lo que sea, como de que los va a aplastar, como que impone su dominio sobre eso. Pero para mí es más que se refiere al poder de la espada, al poder del dios dragón. Para mí se refiere más a eso, pero bueno, no sé muy bien qué contexto darle, ¿no? A la frase. Pero bueno, y ahí dice, si pudiera conseguir la espada del dragón, cambiaría el mundo. Podría destruirlo, decía ahí. También. O sea, podría cambiar el mundo con la espada del dragón. Podría destruirlo. O sea, es una historia muy simplona. No hay mucho más que darle a la historia. Es una historia de... quiero tu espada, y él dice, ¿por qué quieren mi espada? Y es como, tu espada tiene la energía del dios dragón que necesito para despertar el super milagro de poder, de control mental que tengo y dominar el mundo y tercera guerra mundial y voy a destruir todo. Esa es la historia del juego, no hay mucho más que eso. Pero bueno, Ryu dice, si me derrotas, te daré el poder del dragón. Y se viene, papus. ¡Se recontraviene! Parece un hechicero encima. ¿Cómo se ve? Pero bueno, jefe final, papus. Como verán, tiene un patrón muy difícil. ¡Wow! Mirá qué difícil. Estoy sudando, papu. Mirá. Mirá qué difícil que es esquivar ese ataque. No es como que solo me tengo que quedar parado en el medio ni nada, ¿no? Pero qué difícil, papu. Manuelero, me vas a tener que hacer backsitting porque no puedo pasármelo. Ay, qué difícil. Ay. Y ahí se vino segunda fase. Uy. Acá ya me la complica un poco más, ¿eh? Para mí, esto que estamos viendo acá ya debe ser Fangli. Para mí, debe ser como que está transformándose el malo maloso en el Fangli, en lo que sea el demonio o ser. O no sé, porque también puede ser algo simbólico. Eso me tuvo que haber dado, ¿no? Pero bueno. Uf. ¡Bien! Y ahora sí se viene, papu. Ahora viene la de verdad, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Se viene, papu. ¡Ay! ¡Uf! ¡Ay, me equivoqué, botón! Quiero tirarle el poder y me olvidé. ¿Cómo se tira? ¡Uf! ¡Lo tiré mal! ¡Para el otro lado, boludo! ¡No! ¡Uf! ¡No! ¡Uno me pegó eso, loco! ¿Por qué no pegó? ¡Facilísimo la primera, papu! ¡Fangli, Bloody Mold!
te chupas una verdadera pirosca. 3 puntitos de vida, papu. Facilísimo. Y Ryu dice: era un tipo realmente aterrador. Y acá dice: ahora todo ha terminado. El mundo volverá a estar en paz. Mira, mira, parado en un pilarcito de tierra, con los brazos cruzados. Se escuchó una sola explosión nomás. Y el resto explosiones, papá. Bueno, así de fácil. Justo, hola, Sacomenda, ¿no? Dice: ya me aburrí, voy a medio camino. ¿Cómo va la cosa? Así va, mira, Tiend. Así va. Hemos terminado Ninja Gaiden versión japonesa. Para la Sega Game Gear 1991. Tienda y pa' casa, exactamente. Así que bueno, sí, ahora es la de... Pero ni en pedo, papu. Pero ni en pedo, señor Iván. La Besto Hitbox. Sí, en este juego la verdad las hitbox están mal hechas, pero a favor del jugador. Por eso no me quejo. O sea, es como en la vida misma, ¿no? La hipocresía de: si el fallo juega a mi favor, me quedo calladito. Y si juega en contra, ahí sí me quejo. Ahora el Ori 2, pero ni en pedo. Hola, señor Arkevils, ¿cómo dice? Hola, Rami, recién llego, ya puede revisar el juego, pero ni en pedo. Pero bueno, jueguito que quería traerles también, obviamente, es historia, es Ninja Gaiden, se los quería mostrar. Como les digo, hay otros juegos de la saga Ninja Gaiden que no voy a traer al canal, que no voy a jugar porque para mí no valen la pena. Ahora se preguntarán: ¿esto crees que valía la pena? Y yo por los memes y por lo curioso, para mí que sí. Pero hay otros que sí son muy cacona. La Trilogy no lo voy a traer, como les dije. Las versiones de MS2, o sea, para PC tampoco los voy a jugar. Eso sí que va para atrás. Esto es algo curiosito que se los quería compartir, la verdad. Me encanta que acá en este entonces todos se ponían seudónimos, nadie ponía su nombre de verdad, ¿viste? En ese entonces, como que no era algo muy serio el tema de los créditos y demás. Es algo muy curioso. Juegos de la época, todo. Solían poner nombres así. El mejor juego de los Ori. El Ori no. Wall dice: y ahora el Ninja Gaiden XX del Ataro, ¿cómo? Del Ataro Plus salido en 1999. Pero ni en pedo, papu. Bueno, igual, chicos. La maratón continúa. La maratón continúa, chicos. Inserte coli, señor Wall. Mirá, mate paintings, potato. Efectos ópticos, liar, mentiroso. Casting, zanahoria. Displays, la yuta, guacho, hijo de puta. Momonga, bueno, Momonga Sama. Mirá esos nombres. Bueno, para quienes lo estén viendo resubido, nos vamos a despedir nuevamente. Lo verán en un próximo videito, pero ustedes que están acá en el directete, vamos a seguir esto. Sigue un rato más. Gracias a quienes lo ven acá resubido, quien se toma el rato de comentar también. Muchas gracias por ver los directetes resubidos. Y nos estaremos viendo. ¿Cuándo no? Ahora el Ninja Gaiden del Nokia. ¿Cómo me conoce, papu? Bueno, nos estaremos viendo cuando nos veamos. Chao, chao. Uy, el viento, cómo sonó en el techo. Nos vemos marzo YouTube cuando suban este. Exactamente. Es que probablemente esto sí lo vean en marzo, puede ser, no sé. Depende. ¿Quién sabe? Bueno. Chao, chao.